Bienvenidos a la última sesión de Escritura Académica, Certezas y Desafíos, seminario web organizado por el Centro de Escritura del Tecnológico de Monterrey, con el propósito de acercar a la comunidad docente y al público general reflexiones sobre la conceptualización, la enseñanza y el acompañamiento de distintos aspectos de la escritura y la oralización en la escuela. Hemos decidido dedicar este espacio a la escritura académica en el marco de la 30ª edición de la Feria Internacional del Libro, porque una parte de su público está integrada por docentes que en el día a día conviven con estudiantes de nivel medio superior o superior que tienen dificultades para comunicarse por escrito. Para nosotros, no se trata necesariamente de desconocimiento por parte del alumnado. En este sentido, nuestra meta durante estas jornadas es poner sobre la mesa una serie de ideas que pueden coadyuvar a orientar mejor las tareas de escritura y oralización a partir de pautas que caractericen puntualmente lo que se espera recibir por parte del alumno. Escritura Académica, Certezas y Desafíos es producido por el Centro de Escritura del Tecnológico de Monterrey, una iniciativa de la Escuela de Humanidades y Educación para contribuir al fortalecimiento y desarrollo de la competencia comunicativa de estudiantes, docentes y colaboradores del Tecnológico de Monterrey. Esta última jornada la dedicaremos al eje que sostiene a los centros de escritura, el acompañamiento del proceso de composición. Para conocer más acerca de este tema, contamos con la participación de la doctora Abigail Villagrán Mora. Ella es doctora en Composición y Lingüística Aplicada por la Universidad de Indiana en Pensilvania. Inició el Centro de Escritura en la Universidad Popular Autónoma del Estado de Puebla, UPAEP, en el año 2010. Desde entonces, ha seleccionado y formado a más de 100 tutores pares de escritura desde un modelo pedagógico basado en las buenas prácticas y en su propia investigación respecto de la comunidad de práctica formada por tutores. Bajo su coordinación, el Centro de Escritura UPAEP se convirtió en el primero en el país en certificarse por el Programa Internacional de Certificación para Entrenamiento de Tutores de la Asociación de Lectura y Aprendizaje Universitario. Por último, dado el medio de transmisión de esta sesión, agradecemos que dejen sus comentarios. Nosotros nos comprometemos a responderlos a la brevedad. Adelante. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Primero que nada, muchas gracias al Instituto Tecnológico de Monterrey por la invitación, así como a la Feria del Libro. Es un placer estar aquí y tener la oportunidad de charlar un poquito sobre uno de mis temas favoritos que tiene que ver con los centros de escritura. Entonces, sin más, me voy a permitir compartir pantalla. Espero que pueda verse sin problema. Un segundo. Ok, aquí estamos. Entonces, hoy les voy a compartir un poco sobre mi experiencia, mi investigación y todo, bueno, lo que he podido conocer en estos años que llevo trabajando dentro de un centro de escritura en la Universidad Popular Autónoma del Estado de Puebla, desde hace más o menos 12 años ya. Y aquí en el título hay una palabra clave que creo que centra muy bien la atención en uno de los temas cruciales o razones medulares por las cuales los profesionales de la enseñanza de escritura han visto necesario instalar centros de escritura en sus ámbitos de aprendizaje y enseñanza. Y esta palabra es acompañamiento. Justamente es de lo que vengo a hablarles hoy, y para hacerlo me gustaría centrarme en tres preguntas importantes. La primera es, pues, justamente introducirnos al concepto de centros de escritura. Quizás entre nuestro auditorio haya quienes ya los conozcan bastante bien, pero es posible que algunos de nosotros todavía estemos introduciéndonos al tema, preguntándonos justamente eso, qué es y cómo se diferencia de otros mecanismos también de enseñanza de la escritura, sobre todo a nivel superior. La segunda pregunta, pues se centra en pues saber de entrada que los centros de escritura son muy diversos
están ya bastante instalados a nivel internacional en muchísimas universidades y por lo tanto, pues responden a contextos muy diferentes, así que pues presentan una gran variedad de apoyos y acompañamientos para la escritura. Sin embargo, sí se puede encontrar algunos principios medulares que nos permiten orientar nuestro trabajo cuando queremos iniciar un centro de escritura o pues adaptarnos a alguno que ya está en marcha. La tercera pregunta está centrada en justamente cómo se acompaña la escritura y yo creo que aquí espero yo que esto nos provoque una reflexión, unas ganas de innovar para entender más a fondo cuál es la distinción, la diferencia de un centro de escritura a otros apoyos y qué podemos aprovechar de ellos. Es decir, cuáles son estas características que nos ofrece que quizás no se ofrezcan de la misma manera en un curso tradicional o en talleres o en otros mecanismos de apoyo a la escritura. Entonces, yo pensé que estas tres preguntas podrían introducirnos muy bien al tema y probablemente es mi deseo, nos permitan también comenzar a reflexionar sobre mejores maneras de acompañar a nuestros estudiantes en el nivel superior con respecto a la escritura. Entonces, sin ya más preámbulo, voy a comenzar por contextualizar un poquito al respecto de cómo nos llega el tema de la escritura en el ámbito superior, en el contexto latinoamericano sobre todo, y mexicano en particular. Muchos de nosotros empezamos a escuchar al respecto de un cambio, un movimiento sobre la manera en la que se enseña la escritura a nivel superior, que ya más bien pone su atención en aspectos que no son solamente ver a la escritura como una habilidad que ya debe de tenerse, algo que se debe remediar cuando llegamos a la universidad, sino más bien un tema que debe continuar desarrollándose. Y respecto a ese desarrollo, Paula Carlino nos ha ayudado mucho a entender cuáles son los acentos que debemos tomar en consideración, ¿no? El primero y muy importante tiene que ver con el contexto. El desarrollo de esto que llamamos literacidad académica responde a un contexto social determinado, ¿no? En muchos casos, ese contexto social es o viene dado por las disciplinas del conocimiento a las cuales nuestros estudiantes universitarios están siendo introducidos. Entonces, dependiendo de la disciplina en la que participen, pues se entenderá que se desarrolle un tipo de habilidades o estrategias de escritura distintas. Por lo tanto, la escritura también acompaña, y en este caso acompaña la producción del conocimiento y acompaña los procesos de aprendizaje. Por eso, para Paula Carlino es tan importante decir que la literacidad académica tiene un potencial epistémico. Es una diferencia crucial de un modelo de escritura que lo mira como una competencia comunicativa únicamente, en el sentido de hacernos expertos en el uso de un código, y más bien lo vincula con habilidades del pensamiento superior, como el pensamiento crítico, por ejemplo, ¿no? Otra cuestión interesante sobre este modelo de literacidad académica que conocemos es que justamente es necesario que las universidades generen procesos de acompañamiento a la escritura para propósitos específicos. Es decir, la escritura no se desarrolla en abstracto o en el vacío. Creo que no estoy diciendo nada nuevo para nadie, sin embargo, es muy importante resaltarlo porque estos propósitos específicos son los que van a determinar en gran medida el éxito de nuestros estudiantes como escritores. Si podemos realmente acompañarlos en procesos reales, en géneros de escritura auténticos, es que van a lograr ver o darle sentido a estos aprendizajes, como veremos más adelante. Por último, y me parece muy importante, sobre todo para esta charla, resaltar que la enseñanza y el desarrollo de las competencias de escritura son una labor de todos en la educación superior. Yo sé que esto en algún momento ha generado determinada polémica en nuestro contexto, quizás porque estamos más acostumbrados a entender a la escritura
como una herramienta para la cual solo hay expertos en el área de lengua o lingüística. Y sin embargo, si la ponemos en el contexto social determinado, nos damos cuenta fácilmente de las limitaciones que tiene un experto en lingüística o en lengua. Entonces, es un trabajo de todos y por lo tanto, la disciplina que empieza a comenzar ya en nuestras latitudes se entiende desde el inicio como una disciplina interdisciplinaria, ¿no? O transdisciplinaria quizás, para la cual es necesario un trabajo conjunto. En lo que toca a los centros de escritura, conviene preguntarse cuál papel juegan en este desarrollo de la literacidad académica y me parece, estoy segura, que los centros de escritura tienen algo que decir sobre cada uno de esos elementos que he destacado aquí. Y espero que a continuación pueda quedarnos más claro. Bueno, quise comenzar a hablar propiamente de centros de escritura con un enfoque histórico, recordando cómo es que surgen, para darnos una idea de cuáles eran esas necesidades originales a las que respondían. Algo que me sorprendió la primera vez que escuché sobre esto fue lo temprano que surgieron en los Estados Unidos, pues la primera noticia que se tiene de algo similar a un centro de escritura es tan temprano como en 1904. Empezaron no como centros de escritura, sino como algo que se conoce como laboratorios de escritura. Es tan fácil como separar el espacio de la clase y abrir un espacio especial para una atención diferente a los estudiantes, una atención más cercana, más única de uno a uno. Y el primero que se conoce estaba a cargo de un profesor de inglés, que se llamaba Philo Buck en 1904, respondiendo a todas estas tendencias nuevas para ese entonces de la pedagogía, de la experiencia, y sobre todo impulsada por los pragmáticos como John Dewey, etcétera, para darle a los estudiantes una experiencia real de escritura y justamente atender a una de las cuestiones que acabo de mencionar en la diapositiva anterior, es generar un contexto real. Entonces, a partir de ahí, muchas universidades empiezan a generar laboratorios de escritura similares y ya para 1930 encontramos que son bastante comunes e incluso diversas instituciones de educación superior ya cuentan con espacios propios para estos laboratorios, es decir, ya se designan espacios para este fin, tan temprano como 1930. Sin embargo, en 1950 empieza una reflexión que finalmente transformó esa práctica inicial, pues se comienza a criticar el enfoque con el cual pues empezó a ser usada, que era un enfoque remedial. Empiezan a darse cuenta que la escritura genera pues potenciales epistémicos, como acabamos de ver, y también entrar a la universidad para un estudiante implica más que reforzar los conocimientos que traen de preparatoria, implica aprender nuevos usos de la escritura y utilizarlos para nuevos propósitos. Por lo tanto, empieza a verse la necesidad de una formación diferente y específica en la educación superior. Por lo tanto, en los 50 se empieza a crearse una identidad que distingue a esto que llamábamos laboratorio de la clase de escritura como tal. Esa distinción va a ser crucial porque ya para los 60 estamos hablando de centros de escritura propiamente. Entonces, en principio, la distinción se origina por alejarse un poquito de los objetivos específicos de las clases de escritura, sobre todo en cuanto al enfoque remedial que tenían en ese momento, pero también en los 60 se va a unir otra razón. Y esa razón tiene que ver con la gran diversidad de estudiantes que comienzan a registrarse en las universidades en el fenómeno conocido como Open Admissions en Estados Unidos. Tenemos más que nunca a estudiantes de distintos orígenes étnicos, de distintos orígenes socioculturales. Tenemos a más mujeres que nunca y también a quienes regresaban de la guerra de Vietnam con unas necesidades de aprendizaje bastante más particulares que generaron un nuevo repensamiento de este apoyo que ya estaban dando los centros de escritura y
la idea del centro de escritura que se genera en los 60 se parece ya mucho a la idea que compartimos hoy en día, la idea que hemos visto que es efectiva, aunque sigue su evolución y su cambio, sobre todo ahora que los centros de escritura se han desperdigado por todo el mundo y que tienen que atender a necesidades de contextos diferentes. Sin embargo, destaca aquí esta necesidad de un acompañamiento distinto al que encontramos en las clases de escritura, aunque es alternativo, no quiere decir que no dialogue con esa formación, pues, pues un poco más formal dentro del aula, ¿no? Simplemente es un acompañamiento distinto que empieza a verse cada vez más necesario. Bien, pues respecto a ya aterrizando la pregunta de qué es un centro de escritura, Muriel Harris, que es una de las personas que más ha escrito sobre esto desde hace muchos años, intentó abordar una posible respuesta y se encontró justo con, no un problema, pero la condición, yo creo, generadora de centros de escritura, que es la diversidad. Entonces se encontró con esa dificultad de brindarnos una única definición al respecto. Sin embargo, sí encontró algunos lineamientos comunes, algunos principios que se siguen en la gran mayoría de los centros de escritura y justamente son aquellos los que más los distinguen como una estrategia de acompañamiento única. Entonces, destaco 4 de ellos porque son los que yo sobre todo veo presentes en el contexto latinoamericano y más en el mexicano sobre todo. En principio, un acompañamiento que es de 1 a 1, personal, en diferentes duraciones, puede ser entre media hora, 1 hora, algunas veces se pueden reservar sesiones más largas dependiendo del centro de escritura, pero lo importante es que ese tiempo se le dedica a un estudiante o a un grupo pequeño de estudiantes que trabajan en el mismo texto. Lo segundo, yendo de derecha a izquierda, es una aproximación colaborativa al aprendizaje. Yo creo que esto ha sido de los hallazgos más interesantes en la investigación sobre centros de escritura, pues encuentran que no es un aprendizaje lineal o vertical, sino que es más dialógico, más colaborativo, más negociado. Y ya les platicaré un poco más al respecto en lo sucesivo. El tercer punto que tenemos en azul es que se trata de un aprendizaje o un mecanismo centrado en quien escribe. Esto es crucial porque se contrapone a modelos que centran el acompañamiento en el producto. A veces eso es lo que es requerido en otros modelos de acompañamiento. Sin embargo, las tutorías de escritura en el contexto de un centro de escritura lo que buscan es establecer una relación personal con quien escribe, establecer justamente una conversación que promueva la confianza y derive en mejores resultados, desde luego, pero el enfoque está en esa persona que entra por las puertas del centro de escritura y ya lo explicaré un poco más adelante. Y por último, quizás con todo lo que he dicho quede ya más claro por qué es que los centros de escritura son de naturaleza experimental. Si vamos a dar un apoyo 1 a 1 y nos vamos a centrar en esta persona que viene a solicitar nuestro apoyo, es lógico que nuestras estrategias pues tengan que ser experimentales, pues cada estudiante tiene necesidades distintas, escribe textos diferentes, tiene objetivos e intenciones únicas y por lo tanto su acompañamiento debe ser no solo 1 a 1, sino personalizado. Entonces, esto es uno de los grandes retos de los centros de escritura, cómo generar una formación para tutores y una serie de estrategias consistentes y a la vez dejar la puerta abierta para experimentar. O bien, dicho de otra manera, ¿cómo logramos experimentar con un poco más de sistematización para sentirnos seguros de que nuestro servicio es de calidad y va a atender necesidades concretas? Estos son tanto los principios
que están detrás de la mayoría de los centros de escritura, como también los retos que enfrentamos en el día a día. Desde luego, es un apoyo al proceso completo de escritura, como dice ahí en el centro. Por lo tanto, se busca que un estudiante escritor no solamente llegue al centro de escritura con una visión de arreglar el texto una única ocasión, sino que se vaya haciendo al hábito de encontrar y de necesitar lectores en diferentes etapas de su proceso de escritura. Entonces, todo esto está detrás del fenómeno de centros de escritura, de su éxito y de sus retos. Ahora, hablando, digamos, con calma de cada uno de ellos, nos vamos a permitir entender más a fondo qué quiere decir este acompañamiento y cómo se puede distinguir de otros. En principio, si hablamos del enfoque uno a uno, es muy fácil entender que lo primero es contar con tiempo suficiente. Y pues efectivamente esto es un elemento pues muy caro, de alto costo, y por lo tanto quizás sea uno de los retos más grandes para establecer un centro de escritura, contar con tutores que tengan el tiempo suficiente para atender a los estudiantes escritores uno por uno. Pero ese tiempo vale oro, ese tiempo genera mucho valor y se traduce en mejores escritores, sin duda. ¿Por qué? Al tener tiempo para conversar, como dice el punto número 2, los estudiantes van generando confianza. La confianza y la motivación son dos de los factores que se han encontrado que tienen mayor impacto en el éxito final de un estudiante que escribe. Aquí también conviene mencionar una investigación que realizaron Eudis, Geller y Lerner en 2017, preguntándose qué hace significativa la escritura. Y para ello se dieron a la tarea de revisar un conjunto grande de actividades de escritura de distintos estudiantes universitarios. Hicieron entrevistas cruzadas, tanto a estudiantes como a sus profesores, y luego pues codificaron esos datos para encontrar pues cuáles de estos estudiantes a quienes les habían ido bien al final en su calificación y que tenían una experiencia positiva con el proceso de escritura, cuáles eran estas características con las que identificaban a una escritura significativa. Y hicieron lo mismo con los profesores, ¿no? Les preguntaron cuáles eran estas características que hacían significativa la escritura, en conjunto con lo que observaron de los estudiantes a quienes les fue bien en sus cursos. Tres cosas importantes que desde luego a lo mejor no nos van a ser muy novedosas, pero es importante saber que están ya fundamentadas en la investigación. La primera es significativa porque establece una conexión personal. Es decir, esa actividad de escritura que nos solicitaron me tocó fibras muy personales, me hizo pensar en mí de diferentes maneras, o como dicen, digamos coloquialmente, me movió el tapete de una forma u otra. Lo segundo es aplicable, relevante y es aterrizado y conectado con su futuro. Es decir, la actividad que eligió el profesor tiene una aplicación directa que yo como estudiante puedo ver y le encuentro valor en mis intenciones a futuro. Y lo tercero es que les permite sumergirse e involucrarse en el proceso de escritura mismo. He subrayado la primera y la tercera porque tienen mucho que ver con el acompañamiento que se hace uno a uno en el contexto del centro de escritura. Desde luego, es un poco más sencillo para un tutor o asesor establecer una conexión personal en este contexto. Y precisamente porque se va haciendo con calma y con tiempo y se construye confianza y motivación, el escritor o la escritora puede irse involucrando de formas más profundas con el proceso que genera su texto. Entonces, el corolario, digamos, o la finalidad que buscamos en última instancia es que con todo lo anterior, los escritores puedan enfocarse más en sus procesos de aprendizaje. Es decir, si me enfoco en cómo escribo,
puedo hacer esta analogía a cómo estoy aprendiendo esto de lo que escribo. Y por último, este proceso reflexivo, desde luego, tiene mucho que ver con el fomento y el desarrollo del pensamiento crítico que se puede hacer desde el modelo de tutorías de un centro de escritura. Por lo tanto, el enfoque uno a uno va más allá de atender las necesidades particulares de un estudiante, tiene que ver con llevarlo a un siguiente nivel en donde pueda incluso reflexionar sobre aquello que está aprendiendo y darle sentido, un sentido que le va a permitir conectar estos aprendizajes incluso afuera de la universidad. Entonces, esta es una de las cuestiones importantes que está en la base de la mayoría de los centros de escritura. La segunda, que también es importantísima, es el aprendizaje colaborativo. Se ha escrito mucho, sobre todo a partir de los 80, sobre el valor que implica tener tutores pares, precisamente porque tanto el tutor como quien escribe pues están desarrollando un aprendizaje quizás de diferentes cosas, quizás enfocados en diferentes perspectivas, pero es colaborativo, ¿no? Entonces, por eso parece ser más fácil cuando se trata de un tutor par. Sin embargo, no es exclusivo de los tutores pares. Se puede trabajar, se puede entrenar a los tutores para que generen estas condiciones horizontales y precisamente se produzca aprendizaje de forma colaborativa. Entonces, lo primero en lo que hay que centrar la atención es que en la sesión de tutoría, ambos, escritor y tutor, entran en un proceso de negociación prácticamente de todo lo que ocurre en la sesión. Primero, de los objetivos. En segundo lugar, de las autoridades, tanto del escritor como del tutor. Ambos tienen autoridad en diferentes cuestiones. Por ejemplo, el escritor en ese contexto tiene más autoridad para hablar del tema del que escribe que el tutor. Sin embargo, el tutor, desde luego, tiene más autoridad como experto en el seguimiento de la escritura, de manera que es una negociación que les va a permitir ganar de las dos partes, ¿no? Y por último, también se negocian los aprendizajes. A diferencia de un curso, no contamos con aprendizajes fijos que se buscan dentro de la sesión de tutoría. A diferencia de ello, lo que se hace es negociarlos y situarlos en las necesidades de ese momento. Entonces, así como el escritor negocia lo que busca de la tutoría, el tutor también va a aprender de esa sesión y va a sacar provecho según sus propios intereses de aprendizaje. Esto tiene mucho que ver con la idea de la zona de desarrollo próximo de Vygotsky, que es muy citada en la investigación sobre centros de escritura, precisamente para explicar cómo funciona este modelo del experto y del novicio, y se puede ir cambiando de lugar al experto y al novicio, pero lo cierto es que el experto va a ir encaminando al novicio hacia los objetivos que se persiguen con diferentes estrategias, ¿no? En un modelo de mentoría o tutoría. Y por último, el aprendizaje colaborativo permite sobre todo algo que no siempre logramos en el contexto del aula. La sesión de tutoría brinda al escritor un contexto social para lo que escribe. Es decir, tiene lectores reales y puede decidir ir primero con un tutor, asistir al siguiente día con otro, cuantas veces lo desee, para obtener esta respuesta real de tutores, de lectores que están entrenados para responder a eso que leen, de manera que les sea útil y significativo. Entonces, me parece que esta es una de las grandes ganancias que se tiene cuando los estudiantes asisten al centro de escritura. Les comentaba que en los 80 se escribió mucho al respecto del valor que tiene asistir a un centro de escritura, sobre todo con tutores pares. Kenneth Brophy en 84 escribía lo importante que era este contexto social. Decía que ir a estas tutorías no cambia aquello que se aprende, sino el contexto social en el que se aprende. Y por su parte, Trimber habla sobre una cultura estudiantil que se toma
la escritura en serio. Es decir, este es el contexto social en donde un estudiante puede encontrar a alguien interesado en leerlo, a alguien que responda de forma genuina, más auténtica y sobre todo que no lo haga en función de un estándar fijo o de una necesidad de evaluación. De manera que puede ser un poco más real o bastante más real que en un entorno de aula más tradicional. En un tercer momento, hablábamos de la importancia de centrarnos en quien escribe. Desde luego, al ser uno a uno, se facilita mucho, pero aún así podríamos caer en la tentación, diría yo, de centrarnos en el producto escrito, es decir, en el texto que los escritores llevan a la sesión de tutoría. Entonces, hay muchas maneras de entrenar a los tutores y de construir estrategias para la sesión que justamente permitan o motiven el que la sesión se centre más bien en la persona que asiste. Entonces, empezamos con una forma de diagnosticar al texto de tal suerte que nos separemos un poco de lo que está ahí escrito y escuchemos a quien escribe y a aquello que busca. Esto también se acompaña de un plan personal de seguimiento que, como ya vimos, es negociado. Entonces siempre está, digamos, la pelota en la cancha de quien escribe. Esa persona es quien va a decidir en última instancia qué quiere hacer, para qué y cómo. Desde luego que el tutor puede guiar, pero una manera de centrarnos en quien escribe es convocarlos o invitarlos a que sean ellos quienes orienten el trabajo de la sesión. Por lo tanto, esto tiene un impacto en su autogestión y en el empoderamiento, dos cosas que son fundamentales para ir consiguiendo un estilo propio y para ir haciéndose más hábil en algunas de las estrategias de escritura que requieren mayor certeza, mayor soltura y más seguridad. Y por último, otra de las grandes ventajas de centrarse en quien escribe es que podemos ver que se hace una transferencia tanto de hábitos conseguidos en la sesión como de los aprendizajes. Como es el escritor o la escritora quien tiene el control sobre lo que sucede en la sesión, es más fácil que lo tome en cuenta en un futuro escenario a donde lo que aprendió pueda ser aplicado. Entonces, para esto conviene recordar el axioma que nos introdujo Stephen North en 1984 y se ha convertido un poco como en el slogan de la mayoría de los centros de escritura, o esta frase motivacional para los tutores, pues nos recuerda que nuestro trabajo como profesionales de centros de escritura es producir mejores escritores, no mejores textos, ¿no? Desde luego hay muchos matices que considerar ahí y se ha hablado ya bastante en distintos contextos sobre cómo hacer un balance diferente, cómo considerar al texto un poco más, pero me parece que sigue estando vigente esta idea de centrarnos en principio en quien escribe y partiendo de ahí, entonces sí determinar cómo cambiar ese balance entre el texto y el escritor. Bueno, estos eran los 4 grandes principios que, digamos, a la manera de Muriel Harris permiten entender a la mayoría de los centros de escritura. Conviene decir que, pues, se siguen repensando, porque lo último es que es experimental, perdón, este es el cuarto. Y me voy a referir a esto como el último, porque justo nos recuerda cómo nada está fijo, y aunque estemos o nos sintamos un poco ya más cómodos con el uso de las 3 estrategias o principios anteriores, siempre debemos recordar que es muy importante ponerlos en cuestión, considerando nuestro contexto y a nuestros escritores. ¿Por qué? Sobre todo en Latinoamérica hay cambios constantes. Digamos, el contexto de educación superior es bien diverso y por lo tanto las necesidades de aprendizaje lo son también, y por lo tanto las de los géneros de escritura son también diversas. Es decir, un escritor que entre por la puerta del centro de escritura
puede sorprendernos de muchas maneras y puede dar pie a generar innovación, pues a lo mejor no estamos en este momento listos o listas para atender a sus peticiones específicas. De manera que la práctica de tutores de escritura debe ser siempre experimentar, siempre estar lista para innovar. Las bondades que tiene esto, en principio, tienen que ver con la posibilidad de enfatizar nuestra práctica, o más bien de fundamentarla en buenas prácticas y en la investigación colaborativa. Esto es algo que hemos tratado de hacer desde nuestro centro de escritura y ha derivado en puras cosas buenas. En principio, en una práctica cada vez más contextualizada, más útil para nuestros estudiantes en concreto, pero en segundo lugar también en la generación de una comunidad de tutores con una formación muy sólida, con una identidad muy identificable y desde luego con hábitos cada vez más afines a la investigación. También esto nos permite reflexionar y evaluar nuestra práctica constantemente, ¿no? Nunca sentarnos en nuestros laureles, nunca estar demasiado cómodo. Yo siempre les digo, estamos siempre sentados al borde de la silla, esperando el siguiente cambio que va a ser necesario. Y también esto deriva en que somos cada vez más capaces de detectar la diversidad de fortalezas entre los tutores que hacen su servicio en nuestro centro de escritura, porque justamente tal como los estudiantes también son muy diversos, provienen de disciplinas diferentes y por lo tanto pueden aportar un seguimiento con diferentes matices, ¿no? Entonces, justo estar atentos a los cambios y a la diferencia nos ha permitido innovar en la dirección correcta, diría yo. Sherwood, en su trabajo que se llama El tutor como un artista, el retrato de un tutor como un artista, nos recuerda que los tutores deben ser capaces de leer una situación lo suficientemente bien como para determinar la respuesta más apropiada al trabajo particular de un escritor. Entonces, yo creo que en última instancia el reto más grande es formar a los tutores para poder hacer eso constantemente. Y bueno, para ir terminando, conviene recordar la última pregunta, que es lo que hace especial al acompañamiento de un centro de escritura. Bueno, yo diría que los tutores en particular tienen un acompañamiento especializado en cuestiones que quizás no sean tan evidentes en un contexto de aula tradicional. Por ejemplo, los tutores acompañan a través de la escucha activa. Eh, Más de un tutor me ha corroborado la importancia o el valor que encuentran en comenzar por dar la palabra a su escritor. Esto motiva a que verbalicen sus intenciones y objetivos, es decir, ya lo están poniendo en discurso y muchas veces esto es lo que incentiva la escritura. Por otro lado, la cuestión emocional también es importante, pues crea un espacio de confianza y de libertad de expresión, se sienten cómodos para jugar con diferentes ideas. Los tutores, por lo tanto, deben saber ser receptivos a distintas ideas y posibilidades y siempre recordar que deben empezar por escuchar. Eso ha sido una estrategia fundamental, yo creo, para ir empoderando más a nuestros escritores. En segundo lugar, y yo creo que hacia el mismo sentido, saber preguntar. La mayoría de los entrenamientos de tutores incluyen por lo menos un módulo sobre preguntas socráticas, ¿no? Y platicando con distintos tutores hemos visto que de fondo lo que funciona sobre este tema, digamos, para aplicar este tema en la sesión de tutoría, tiene que ver con generar diálogo, ¿no? Crear estas condiciones de diálogo a partir de preguntas reflexivas y críticas. Desde luego hay que saber hacer este tipo de preguntas que derivan de una escucha activa. Al final del día, esto promueve una visión dialógica que se puede trasladar con un poco de mayor facilidad o naturalidad a la escritura argumentativa. Es decir, practicar el diálogo
en un contexto, digamos, de confianza, donde puedo verbalizar las cosas sin ser evaluado. Les permite a los estudiantes poco a poco ver que la escritura, y sobre todo la escritura argumentativa, intenta replicar estas condiciones de diálogo al incluir diversas ideas, al posicionarse frente a ellas, al evaluarlas, al terminar por concluir alguna idea sobre otra, etcétera. La tercera cuestión que yo noto en la que los tutores se especializan tiene que ver con su habilidad para diagnosticar. Y eso implica poder jerarquizar necesidades. En, digamos, un contexto bien complicado porque son muchas las variables. Primero, la tarea, lo que le han solicitado, el para qué escribe. Eso implica también saber cuánto tiempo tienen, cómo va a ser evaluado y qué características específicas se solicitaron para ese texto. Si se consideran, a pesar de que estamos centrados en el escritor, justo son necesidades que tiene el escritor, por eso las consideramos. Otra consideración es la etapa o el momento en el proceso de escritura en el cual llega a la sesión de tutoría. Eso es importante, pues nos permite anticipar a lo mejor su grado de frustración o su apertura para diferentes tipos de acompañamiento y también ir anticipando algunas estrategias en particular. Otra de las cosas que se toman en cuenta son las áreas de mejora dentro del texto. Se diagnostican, nosotros tenemos sistematizado un modelo para ese diagnóstico que nos permite leer al texto de una forma bien particular. Siempre comenzamos por las ideas, tratando de entender la intención detrás de ese escrito, porque es ahí en donde vamos a poder conectar de forma personal con el escritor. A partir de que tenemos eso claro, podemos ir avanzando a cuestiones como la organización, sus estrategias de fundamentación, y si todo eso está claro y entendible y en orden, entonces sí podemos ir a cuestiones más precisas que nosotros llamamos de segundo orden o locales, que tienen que ver con gramática, ortografía, sintaxis, etcétera, ¿no? Pero vamos en ese orden porque creemos que los textos se transforman en función de lo que les es más importante. Y en este caso, un texto existe para comunicar ideas y por lo tanto hay que empezar por ahí. Desde luego que tiene la ventaja de que nos permite conectar mejor con los escritores. Y por último, el último paso del diagnóstico es la capacidad para negociar un plan de acción. Entonces, tomando todo eso en cuenta, tenemos que ser capaces de decidir qué vamos a hacer en esta sesión, qué vamos a proponer que se haga en esta sesión y en sesiones subsecuentes para que en última instancia él o la escritora decidan. Y por último, intervenir, es decir, ya llevarlo a la acción, ese plan, empezando por la primera sesión de tutoría. Se aplican distintas estrategias, sobre todo de andamiaje, que se han considerado como las más exitosas. Las pueden encontrar en esta obra que propongo de Makiewicz y Thompson, sobre las estrategias más exitosas en los tutores de escritura. Las de andamiaje tienen mucho potencial justo para lograr todo lo que hemos estado hablando el día de hoy. En esta intervención, un tutor también promueve la reflexión y el pensamiento crítico y, por último, propone un seguimiento posterior, es decir, no solamente lo enmarca dentro de las sesiones de tutoría, sino intenta conectarlo con aprendizajes futuros, con tipos de textos diferentes, con la trayectoria más global del estudiante para facilitar justo la transferencia de los aprendizajes. Y en términos generales, esto es lo que yo he visto en lo que se especializan los tutores, que es muy particular de los centros de escritura, que requiere desde luego un entrenamiento específico, constante y dispuesto a cambiarse y a evaluarse continuamente. Pues es todo por mi cuenta. Yo les agradezco el tiempo con el que me han otorgado para escucharme y les dejo allí mi correo por si quieren contactarme, si tienen alguna idea o alguna pregunta adicional. Me dará mucho gusto escucharlos, leerlos y saber más de cómo están aplicando esta idea de centros de escritura en sus contextos de enseñanza.
Muchísimas, muchísimas gracias de verdad. A nombre de los organizadores de la Feria Internacional del Libro y de la Escuela de Humanidades y Educación, agradezco a Abigail por su intervención. También a los participantes por su interés en este tema crucial para la formación académica de nuestros estudiantes.